Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Este es el tercer video del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Y en este video vamos a hablar de la rama mandibular, también llamado maxilar inferior, que es una de las tres ramas principales del trigémino. Ya dijimos que el trigémino, una vez que llega al ganglio de Geyser, este va a emitir tres ramas principales: el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior o maxilar y el nervio mandibular o maxilar inferior. En este video vamos a hablar del mandibular o maxilar inferior porque en videos anteriores ya hablamos de las otras dos. El nervio mandibular es un nervio mixto. Nace del ganglio de Geyser como los otros dos, el oftálmico y el maxilar superior, y este va a salir del cráneo por medio del agujero oval. Y durante su paso por el agujero, la raíz motora del trigémino se va a fusionar con esta raíz, con el nervio mandibular, convirtiéndolo así en un nervio mixto. Y durante su recorrido va a dar 8 ramos, 7 terminales y un ramo colateral. En cuanto a su trayecto, una vez que sale del cráneo por el agujero oval, se divide en dos troncos principales, un tronco anterior y un tronco posterior. Aquí lo tenemos, un tronco anterior y un tronco posterior. Y también va a dejar un nervio recurrente que se llama recurrente meningio, que antes de su bifurcación va a emitir este nervio y este se regresa al cráneo. Una vez que sale el nervio mandibular por el agujero oval, va a emitir el nervio recurrente meningio y este va a regresar al cráneo por medio del agujero redondo menor y se dirige hacia las meninges para inervar las meninges del cráneo. Es este de aquí. Regresa al cráneo por medio del agujero redondo menor y se dirige hacia las meninges. Bien, vamos a hablar de los troncos principales, que es el tronco anterior y el posterior. El tronco anterior va a dejar 3 ramos: el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomaceterino. Ese es el temporobucal, temporomaceterino y el temporal profundo medio. Mientras que el tronco posterior va a dejar el nervio pterigoideo interno, el aurículo temporal, el dentario inferior y el lingual. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, comenzando por el tronco anterior, que ya dijimos que deja 3 nervios: el temporobucal, el temporal profundo medio y el temporomaceterino. El temporobucal es este que tenemos aquí, el que indica la flecha negra. Este sale directamente del tronco del tronco del nervio mandibular y se va a dirigir hacia afuera y va a inervar el músculo pterigoideo externo y el músculo temporal. Y va a dejar 2 ramos que lo tengo señalado con estas flechas lilas. Un ramo sensitivo, que es el nervio bucal, que es este, el cual va a inervar la piel y mucosa de carrillo, y un ramo motor para el nervio, que es el nervio temporal profundo anterior, que inerva la parte anterior del músculo temporal. Continuando con el segundo nervio que sale del tronco anterior es el temporal profundo medio, que es este de acá arriba, temporal profundo medio. Este inerva la parte media del músculo temporal, que es esta sección de aquí, la parte media del músculo temporal. Y también tenemos el nervio temporomaceterino, que es este que está aquí en medio,
y este va a inervar los haces posteriores del músculo temporal y también el músculo macetero, que estos dos son músculos masticadores. Ese es el músculo macetero y este músculo es el músculo temporal, que se relaciona con el hueso temporal del cráneo y llega también hasta la mandíbula. Bien, en cuanto al tronco posterior, ya dijimos que son 4 los nervios. Vamos a comenzar por el pterigoideo interno. El pterigoideo interno va a inervar los músculos pterigoideo interno, de ahí su nombre, y también el músculo del hueso martillo del oído. Y el aurículo temporal va a inervar la piel del temporal del conducto auditivo también externo. Aquí tenemos el pterigoideo interno, el nervio pterigoideo interno, y este que va hacia arriba es el aurículo temporal. En cuanto al nervio dentario inferior, que es el tercer nervio, este es el más voluminoso, el más grande de los ramos del nervio maxilar inferior o llamado mandibular, y este se dirige hacia abajo para penetrar el agujero del mismo nombre, agujero dentario inferior, que está en la mandíbula, que es esta parte de aquí, la parte en la cara interna de la rama mandibular. Esta parte de aquí es la rama mandibular, del hueso mandibular, la rama del hueso mandibular. Aquí vamos a encontrar este agujero, el agujero dentario inferior, por donde va a entrar a penetrar el nervio dentario inferior. Recorre todo el conducto del mismo nombre, que se llama conducto dentario inferior, y sale por el agujero mentoniano, más o menos a la altura de los dos premolares o del canino, donde va a emitir sus ramas terminales. Va a emitir 2 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Primero vamos a hablar de las ramas colaterales. Dijimos que son 2, el nervio miloioideo y los nervios dentarios. El nervio miloioideo va a salir del tronco antes de que entre al conducto dentario inferior, que es este que está aquí. Viene el dentario inferior y antes de penetrar el conducto, el orificio dentario inferior se va a separar del tronco para inervar el músculo miloioideo, que es la base de la boca. Y los nervios dentarios nacen directamente por dentro del conducto dentario inferior y estos inervan molares, premolares y canino inferior, así como mucosa de la mandíbula. En cuanto a las 2 ramas terminales, tenemos el nervio incisivo y el nervio mentoniano. El nervio incisivo va a inervar a los incisivos y al canino inferior, mientras que el nervio mentoniano sale por el agujero mentoniano, este que está aquí es el agujero mentoniano, e inerva tanto el mentón, labio inferior y mucosa mandibular. En cuanto al último nervio, tenemos el nervio lingual, y este sigue el mismo trayecto del dentario inferior, pero luego se separa para dirigirse hacia la punta de la lengua, que es este que está aquí, el nervio lingual. Aquí tenemos el dentario inferior, aquí ya se desprendió el nervio lingual y se dirige hasta la punta de la lengua. Y este inerva la mucosa sublingual, es decir, debajo de la lengua, las glándulas sublingual y la glándula también submandibular, y toda la encía que está por la parte de la lengua de las piezas dentarias inferiores. Y también inerva los 2/3 anteriores de la lengua y ayuda a proporcionar la sensibilidad gustativa de estos 2/3 anteriores de la lengua. Y con esto concluimos los videos del nervio trigémino,
qué es el quinto par craneal. En el siguiente video vamos a hablar del sexto par craneal, que es el nervio motor ocular externo. Así que por hoy sería todo por este video. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan feliz estudio.